comparaciones de largo plazo en México. En los años 2000 al 2012, la pobreza aumentó 8.6 millones, ahí están los datos del Coneval. Esta medición que informó hace unos días Coneval fue una medición realizada del año 2013 a agosto del 2014. Y quisiera recordar que el 2013 se llevó a cabo con el presupuesto que se armó en el último año de gobierno del anterior presidente de la República. Comentar que para el mes de agosto venidero se llevará a cabo una encuesta por el propio Coneval, una evaluación específica de la Cruzada Nacional contra el Hambre por parte del propio Coneval. La medición de México, pobreza multidimensional. En México la pobreza se mide desde el 2008 con un enfoque multidimensional que toma en cuenta la dimensión económica del ingreso, que considera 50% la identificación de pobreza y además se consideran 6 carencias sociales para determinar el otro 50% de la condición de bienestar, que es en 8.3 cada una: educación, salud, seguridad social, calidad de vivienda, servicios básicos de la vivienda y el acceso a la alimentación. A diferencia de la metodología de ingresos, en la cual únicamente se toma en cuenta la capacidad que tienen las personas para adquirir una canasta de bienes y servicios para determinar si es pobre o no, la metodología multidimensional incluye además el acceso a los derechos sociales determinados por las 6 dimensiones de bienestar que señala la Constitución. En el mundo, México fue pionero en la adopción de este enfoque multidimensional, que es más estricto que el enfoque de ingresos para determinar la condición de pobreza de las personas. La reflexión en torno económico actual, la dinámica pobreza en torno económico, en un entorno económico difícil en que los efectos adversos internacionales e internos tuvieron impacto en los niveles de ingreso, consumo, elevados precios en los alimentos. La pobreza extrema no solo no se incrementó, sino que se redujo, objeto directo de la política social. Asimismo, el bienestar de las personas, medido por el acceso a los derechos sociales, se elevó. Por ejemplo, la población vulnerable por carencias sociales se redujo 2 millones de personas y la población no pobre y no vulnerable aumentó 1.4 millones. Mejoras deciles 1 y 2. Los 24 millones de pobres se encuentran en estos dos deciles. En este contexto adverso, la focalización de la política social protegió a la población más vulnerable y ejemplo, según Coneval, las carencias que es salud, educación, alimentación, vivienda, etcétera, promedio de la población en extrema pobreza, se redujeron. En particular, para el primer decil de ingreso, 10% de la población con menor ingreso, en donde se encuentra una parte importante de la población en pobreza extrema, todas las carencias se redujeron, incluyendo la carencia por acceso a la alimentación. La misma encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares levantada por el INEGI demostró que el único decil de ingresos que no presentó caídas en sus ingresos promedio fue el primer decil. Incluso sus ingresos se elevaron 2.1%. El mismo instituto anunció en los tabulados del módulo de condiciones socioeconómicas que el ingreso de este primer decil fue de 6.2%, además de que no se presentaban caídas en este indicador hasta el decil cuarto. Valdría mucho la pena que se pudiera invitar al Coneval para que nos pudiera ampliar y nos pudiera informar concretamente sobre estos datos que se han presentado. Creo también en el tema de Veracruz, que aquí se comentó, fueron detenidos 2 sujetos y que están en proceso para que puedan esclarecer cómo y dónde y si hay alguien más involucrado. Es cuanto, señor presidente. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.